Me declaro inocente. Laurentino Luna. Yo nací en la Ciudad de México. Como mi mamá era de escasos recursos, nací en el Hospital General de la Ciudad de México en 1949. Hace 74 años. 74 años. ¿Cómo era su casa cuando nació? Vivíamos en 2 cuartos. Vivíamos con mi abuelita, con mi bisabuela y con su hermano. Y era mi mamá y somos 6 hermanos. Y una temporada vivieron además con nosotros 4 primos. O sea que en total éramos 6 y 4, 10. Mi abuela, mi mamá y mi bisabuela y su hermano éramos 14 en 2 cuartos. 14 en 2 cuartos. Ajá. Mi papá nunca lo conocí. Solo sé que se llamó Luis Vázquez. Luis Vázquez. ¿Y su mamá cómo se llamaba? Mi madre se llamó Ana María Luna Cerrado. ¿Cuándo nació? Mi madre nació en marzo de, no me acuerdo el día, marzo de 1922. ¿Qué edad tenía su mamá cuando lo tuvo usted? Como 25 o 26 años. 25, 26 años. ¿Y diría usted que tuvo buena relación con su mamá? Sí. Ok. Dijo que tenía hermanos, ¿verdad? 5 hermanos. 5 hermanos. ¿Cómo se llaman? Mi hermano, que se llama Luis Fidel, y 4 hermanas, en orden de la más grande a la más chica: Eloísa, Noemí, Hortensia y Elda Marta. ¿Y mantiene buena relación con ellas? Con mi hermano sí, con mi hermana la más grande sí, y con mis otras 3 hermanas casi las más chicas. Las más chicas. ¿Usted es el tercero? Yo soy el segundo. El segundo, usted es el segundo más grande. Entonces, ¿su hermano más grande es menor que usted? ¿O? No, mi hermano más grande me lleva 2 años. 2 años. O sea, él tiene 76 años. 76. Luego, mis 4 hermanas, bueno, mi hermano y yo somos hijos del mismo padre. Y mis hermanas son hijas de otro señor. O sea que mi hermano y yo y ellas somos medios hermanos. Por parte de Y llevo buena relación con mi hermana la más grande, o mi media hermana la más grande. Y con las otras 3 medias hermanas, pues es una relación distante. Distante. Ok. ¿Durante su infancia se mudó de lugar o todo el tiempo vivió en? No, todo el tiempo viví en la misma casa, con mi abuela y mi madre. Ok. Estudié 7 años de primaria porque reprobé tercer año. Estudié 3 años de secundaria, 3 de preparatoria, 4 de la universidad, 2 de la maestría y 3 del doctorado. ¿Y qué estudió? Estudié la licenciatura en Historia de México en la UNAM, la maestría con especialidad en Historia de México en la UNAM y Sociología en la Universidad de Manchester en Inglaterra. ¿Y cómo era la escuela durante su época? ¿Diría que ha cambiado? ¿Como la escuela físicamente o el ambiente? Como el ambiente escolar. Bueno, mira, en primaria se acostumbraba, cuando había riñas o diferencias, sentenciarse o alisarse que nos peleábamos en la calle, a la salida. Pero en general había buena relación, se jugaba a la hora del recreo y había convivencia. En secundaria también había buena relación. Ahí tuve oportunidad de probar el cigarro, no me gustó. En la preparatoria tuve una experiencia interesante, que fue que en una excursión me andaban ahogando, en broma, me aventaron a la alberca y yo sentía que me moría, que andaba en medio del océano. En realidad era una alberca en donde te puedes estar parado y no te pasaba nada, pero el pánico, que es un mal consejero, me puso en una situación, según yo, de casi muerto. Y eso me obligó a aprender a nadar. Pero en la prepa había alberca, una alberca olímpica.
No entiendo Y nada. lo único que tenías que hacer era ir a sacar tu credencial para nadar. Entonces aprendí a nadar de manera obligada, porque dije, no me la vuelven a hacer esa broma. No, porque qué mala onda, qué mala onda. Y en ese entonces había muy poca presencia de las mujeres en las escuelas. En la preparatoria éramos 25 grupos en el turno vespertino, con entre 40 y 50 alumnos cada uno. Entonces eran 25 grupos por 50 alumnos, saca la cuenta, y solamente había, en el total de los alumnos que estábamos en esa generación, 66-68, del siglo pasado, solamente había 3 mujeres. 3 mujeres. Casi no había mujeres estudiantes. ¿Y eso por qué? Porque todavía estamos hablando de los 60 del siglo pasado. Pues todavía estaba mucho la creencia y el hábito y la costumbre, como quieras llamarlo, que la mujer no debía estudiar. No le daba posibilidades de estudiar. Sí. Entonces, pues tuvo que remontar la mujer ese tabú, que la mujer solamente tenía que estar dedicada a una actividad, Al hogar. preparándose para el hogar. No tenía por qué estudiar. Pero estaban muy definidos los roles. El hombre trabaja y si se casa mantiene la casa, la mujer si se casa se queda en la casa. Tiene los hijos, cuida a los hijos, ya sabes. Sí. Las labores domésticas. ¿Y tuvo algún maestro que usted dijera, me acuerdo de ese profesor, me dejó una enseñanza o me marcó mi vida? En la preparatoria, pues hubo varios que dieron, digamos, algunas líneas de conocimiento, pero más en donde me quedó la influencia de la universidad. Ahí recibimos el consejo de una maestra que nos tocó llevar la materia con ella. Se llamaba Introducción a la Literatura. Ella nos dio un consejo que yo se los he dicho muchas veces a mis alumnos en muchos momentos, cuando se ha presentado la oportunidad. Decía que independientemente de la carrera que estudies, que está en la actividad de formación, debes tener 3 tipos de lecturas. El obligado, que es el de las materias que llevas, independientemente del nivel en el que estés, debes de llevar las materias obligadas. Entonces tienes que estudiar a fuercita esas materias, ¿no? Dice, ese es un grupo de lecturas que se tienen que llevar porque pues no hay de otra. Y los otros 2 grupos de lecturas son el de conocimientos generales. Dice, por ejemplo, ustedes están ya en la licenciatura, en una carrera que va a ser la de ser licenciados en Historia, pero tienen que aprender de otras áreas del conocimiento. Entonces, hay que leer no solamente lo de las materias que llevan, sino de otras materias, de otras áreas, para que tengan un universo más amplio del conocimiento. Dice, ya cumplido estos 2 grupos de lecturas, tienen que leer un tercero, que es el que a ustedes les agrade o les guste. ¿Sí? Por ejemplo, nos parecía, si a ustedes les gusta la literatura de, ¿cómo se llama? De espantos y esas cosas, sobre misterios, ya cumplieron con las lecturas de fuerza, con las lecturas de conocimientos generales, y ahora leer algo que les dé placer, satisfacción. Dice, ¿y por qué? Nos dijo, que es muy importante, porque tú puedes decir, ¿qué me importa, no? ¿No? Nos dijo el por qué. Dice, no importa si eres dentista, contador, ingeniero, lo que sea, no solamente debes saber tu materia, sino que debes tener un conocimiento amplio, para que donde quiera que estés puedas entablar un diálogo, una plática, una discusión, un debate, etcétera, etcétera. Entonces, esta fue una de las lecciones más importantes que tuve yo en la formación de licenciatura. Diría que tuvo un momento muy importante durante su infancia. Pues muchos, porque, mira, mi abuela tuvo 4 hijos, y de esos 4 hijos tuvo un poco más de 20 nietos.
Y pues desde ahí empezó mi buena fortuna, porque de todos los nietos que tuvo mi abuelita o mi abuela, yo fui, no sé por qué razón, siempre me lo he preguntado, el consentido de la abuela. Ya sabes que existe la palabra consentido, ¿no? Que dice, "Ay, es tu consentido, es tu consentida", ¿no? Sí. Bueno, pues yo fui el consentido de mi abuela. ¿Por qué? No sé. Porque se inclinó de veintitantos nietos a decir, bueno, pues este cuate, o sea, yo, ¿no? Y eso me sirvió mucho en la vida porque ella me ayudó mucho en mis estudios. O sea, yo pude estudiar gracias al apoyo que recibí de mi madre y de mi abuela. Porque te digo, no hubo padre en la casa. Y el padre yo ni lo conocí. Lo conocí nada más a través de una fotografía que de mi mamá o mi abuela. Me dijo, mira, este señor se llama Luis Vázquez y este fue tu papá. Y dices, bueno, enterado cambio. ¿No? Sí. ¿Sí? Entonces, pues mi abuela me ayudó mucho en los estudios. ¿Sí? Entonces su mamá y su abuela fueron un cimiento fuerte para usted. En la casa sí. En la casa. Nada más que yo tuve una experiencia muy interesante de los 8 a los 13 años. Unos vecinos se dieron cuenta que yo era un niño, yo tenía 8 años, que estaba nada más así en la calle sin hacer nada. Y uno de ellos, de esos señores, le dijo a mi mamá, que conocía a mi mamá desde que mi mamá era niña. Mi mamá, pues, obviamente, ya con hijos y todo, le dijo a mi mamá, ¿por qué no mandas a tu hijo conmigo a que me ayude? Porque él trabajaba ahí en su casa haciendo zapatos. Y entonces mi mamá me dijo, a ver, ven acá, lávate la cara, peínate y vea con el señor, se llamaba Carlos, y su hermano Rubén. Pero con el que fui con Carlos, y me preguntas por el señor Carlos y le dices que yo te mandé. Llegué, y el señor Carlos muy amable me dice, ven, pasa, mira, ya me platicó, dice, le pedí a tu mamá que vinieras para que vengas y me ayudes y no estés nada más en la calle. Ya empecé a conocer ese oficio que nunca me gustó, ¿sí? Pero lo que aprendí de él y de su hermano fueron muchas cosas muy bonitas que dejaron una marca muy especial en la vida, en la mía. Me enseñaron el hábito del ahorro, me enseñaron a trabajar, me enseñaron a estudiar, me enseñaron a ser respetuoso de las gentes, me enseñaron una serie de valores que fueron la base. Entonces, ese fue su primer trabajo. Ese fue mi primer trabajo. ¿Y cómo? Y mi primer salario, $1 a la semana. ¿1 a la semana? Sí, eso gané, pues empecé ganando $1 cada semana. ¿Antes de que se devaluara el peso? No, y en ese entonces no sabíamos, éramos chamaquitos. Ah. O sea, $1, se cuenta como que recibías un dineral. Para que te des una idea, en aquella época había moneditas de 5 centavos. O sea, $1 era 20 moneditas de 5 centavos. Y unos dulces, no sé si conoces las colaciones o los huevitos de colación. Ah, no, justo no. Bueno, hay unos huevitos de caramelo que en medio traen un cacahuate. Ah, no, sí, ya sé cuál son. Bueno, esos costaban 5 huevitos por 5 centavos. Estaban a centavos. A centavo y pues, cuando yo hacía un mandado en esa casa me decían, oye, ve por las tortillas. Me daban 5 o 10 centavos de propina. Decía, ya trajiste las tortillas, pues me daban 5 o 10 centavos. Entonces yo podía comprar 10 dulces. Así era un tesoro. Entonces, cuando te dan $1, pues es mucho. O sea, si te dan 5 o 10 centavos y el fin de semana te dan $1, pues dices, órale. Nada más que no me lo daban. O me lo daban, pero no me lo daban. ¿Por qué? Porque ahí es donde me enseñaron el hábito del ahorro. Me dijeron, a ver, todos los días nos hacen mandados, a mí, la esposa del señor Carlos, o a la esposa de mi cuñado, el señor Rubén. Y cada que nos haces un mandado te damos una moneda, 5 o 10 centavos. Entonces en la semana no te falta dinero. No, pues no. De hecho siempre traía en mi bolsa mis dulces. Porque los 5 centavos iba y los compraba, pero aquí mis dulces ya andaban conmigo. Entonces decía, mira, aquí está tu peso de la semana. Y aquí está un bote.
A ese bote le hicimos un agujerito. Y este peso que te ganaste esta semana es tu primer peso de ahorro. Yo me enojé mucho, porque dije, si ese peso es mío, ¿por qué no me lo están negando? Y ese fue el principio que yo rechacé cuando empezó, del hábito del ahorro. Todo lo que ves que tenemos ha sido por ahorros. Por ahorros. Trabajo y ahorro. Eso sí, me enseñaron a trabajar. Me enseñaron lo poco que sé de plomería, carpintería, pintura. Todo lo aprendí de ellos. El señor Rubén me decía, ¿qué estás haciendo ahí? Nada, vente para acá, mira, vamos a pintar. Agárrate una brocha y mira, y ella me enseñaba a pintar. Mira, vamos a hacer un trabajo de plomería, ven, vamos a comprar los fierros y sas. Me pagaban, me daban alguna moneda, pero lo importante que yo no lo valoraba en ese momento era que estaba aprendiendo un oficio. Y además me obligaba el señor Carlos, a trabajar con él y a estudiar. Estaba al pendiente él de que hiciera las tareas, de que me aprendiera las tablas de multiplicar, de que, bueno, haz de cuenta que si yo me preguntaran hoy en día, si no tuviste padre, yo diría que ellos dos fueron mis padres, porque fue de los que aprendí, precisamente en la edad más complicada, de los 8 a los 13 años. De los 13 años. Entonces ellos fueron mis ¿cómo se llama? Mis pilares. Tus pilares. Sí. Muy importantes entonces. Bastante. Entonces la casa, mi abuela y mi madre, trabajando para darnos de comer, nunca nos faltó comida, éramos muy pobres, pero nunca, ellas siempre procuraron que comiéramos a satisfacción. Cosas muy sencillas. En ese entonces, fíjate que comíamos casi puras verduras. Que éramos vegetarianos a fuerza, porque no había para carne. Y cuando había era así como de milagro y era un pedacito, así como que eso, órale. No era así de que, no. Comíamos papas, ¿cómo se llaman? Zanahorias, calabazas, frijoles nunca faltaron, sopa de pasta tampoco, y muchas tortillas. Mi mamá tenía un dicho cuando nos llamaban a comer, decía, órale, vénganse a comer, hasta que se lo tienten con el dedo, nos decía. O sea, que te llenaras y que dijeras, ya me llené. Así era su dicho de mi mamá. Después de cómo se fue dando su vida laboral, ¿cómo siguió trabajando? Bueno, fue muy difícil. Trabajé para seguir estudiando y llegar a la licenciatura, tuve varios trabajos. Pero ya que terminé mis estudios, en la carrera que yo había escogido era muy difícil conseguir trabajo. Y entonces, por casualidad, me enteré que había una invitación de un trabajo para aprender a ser investigador. Y era abierto para los que vienen a estudiar antropología, historia, sociología, economía, administración, los que quisieran. Y eran 16 lugares. Y yo dije, bueno, pues si me dan la oportunidad, me apunté. Y sí, me dieron oportunidad. Ese fue mi primer trabajo después de que terminé de estudiar. Gané 900 pesos al mes, ese fue mi primer salario, y ya como pasante de licenciatura. Todavía no me titulaba. Pero aprendí muchas cosas, porque nos enseñaron, tuvimos 6 doctores que nos enseñaron muchas cosas de conocimiento del área de las ciencias sociales y las humanidades. ¿Usted vivió lo de Tlatelolco? ¿Cómo fue su perspectiva? Bueno, yo hice la preparatoria de 1966 a 1968. Cuando me tocaron a mí 2 movimientos como estudiante de preparatoria, el primero en el 66 fue el movimiento para obtener el pase automático a la universidad. Yo no participé. Los líderes estudiantiles de aquella época fueron los que hicieron el argüende y finalmente
se concedió el pase automático. Entonces, para entrar a la preparatoria teníamos que hacer examen. Yo lo hice y entré a la preparatoria, estoy en la preparatoria 5 de la Universidad Nacional. Y como ya estábamos inscritos y se gana el conflicto para el pase automático, cuando llega el momento de salir de la universidad, de la preparatoria, ya no tuve que hacer examen, porque ya teníamos pase automático. Lo único que tienes que hacer, eso sí, haber terminado bien tu preparatoria, y todos tus compromisos de materias que no debieran. Y ya en la universidad, bueno, para poder estudiar yo trabajaba en la mañana y en la preparatoria era en la tarde. Entonces no tenía tiempo libre para andar en el movimiento. Sí salía del movimiento, obviamente las escuelas estaban paradas, pero me enteré de las cosas por lo poquito que se dejaba ver en la televisión. Y una revista que se llamaba ¿Por qué? Ahí empezó a surtir efecto otro hábito que me dieron el señor Carlos, especialmente la lectura. Porque él se enojaba mucho. Bueno, no se enojaba. Él me hacía la observación de que en lugar de que leyera unas cosas que eran como cuentos y mujercitas, dice, lee artículos, lee algo que te ayude, que aprendas, que sepas. Y yo decía, guácala, si los pasquines o los libros de cuentos traen dibujitos y texto pequeño, ¿no? Y había muchos, y ellos compraban muchos. Entonces pues yo tenía ahí la distracción de, pues aquí están. Pero me decían, no, aquí está esta revista. En esta revista viene un muy buen artículo de no sé qué. Pero tú sabes que en una revista pues no vienen ni ilustraciones, es todo el texto corrido, letra chiquita, y dices, no, guácala. Pero ya estando en la preparatoria, cuando viene esta situación, aparece una revista que se llamó ¿Por qué? Y esa cuestionaba en materia política varias cosas que pasaban en el país. Y una de ellas pues, fue el movimiento del 68. Entonces, a partir de la lectura de esa revista, ya me enteraba más o menos de lo que estaba pasando. Y en un día que andaba acompañando a mi mamá buscando un material para mis hermanos que estaban ya en la secundaria, coincidimos con lo que fue la marcha del silencio del movimiento del 68. Andábamos por Coyoacán, íbamos a atravesar la calle de Insurgentes, pero no pudimos porque en eso venía la marcha de la universidad. Y tuvimos que esperar a que pasaran para nosotros seguir en nuestra actividad. O sea, coincidió que vimos eso que estaba pasando, pero no porque estuviéramos en el movimiento. Y otro asunto fue que en el Zócalo, por mi trabajo me mandaron al centro. Y en eso me enteré que había un meeting y había bola en el Zócalo y Entonces, como generalmente los mexicanos somos chismositos, pues te dije somos. Pues ahí fui al chisme. Y en eso que se arman la balacera y que salen del Palacio Nacional, a donde vive ahora el presidente AMLO. En ese entonces eran nada más oficinas, ahí no vivía el presidente. Se abrieron las puertas y salieron ¿cómo se llama? Unos como mini, ¿cómo se llaman estos tanques? Y córrele, sálvese el que pueda. O sea, yo no fui al meeting, fui nada más de metiche a ver qué estaba pasando, y cuando empezó esto, como estaba en la orejita, pues me corrí hasta donde pude, a donde quién sabe, pero no me pasó nada. Sí. Y cuando el 2 de octubre pues, estaba trabajando, entonces pues no participé, no fui, pero sí supe un jovencito de mi edad, que vivía a la vuelta de la casa, ya no regresó porque fue uno de los que sí se reconoció que los habían matado o habían muerto en el 68. No lo vi, nada más me platicaron que con una bayoneta, ¿sí sabes qué es la bayoneta? No creo. Es una especie como de cuchillo que le ponen a los rifles viejos. No sé si has visto rifles. Ah, sí. Y los soldados traen ese aditamento. Te decía de la bayoneta. Cuando en el ejército de aquellas épocas, cuando se les acababan las balas, tenía como
para continuar en la lucha y como autodefensa, la oportunidad de montar ese instrumento que se llama bayoneta, y con ese en lugar de disparar, pues a cuchilla, pues es una especie de cuchillo. Entonces a ese joven lo mataron con una bayoneta, lo dejaron atravesado. Sí, me imagino que fue un shock nacional eso que pasó, ¿no? O Pues no mira, mucho lo que sabía. pasa es que como que no tienes todavía mucha conciencia de lo que está pasando. Entonces, ya con el tiempo sí dices, sí, vas siendo más sensible conforme vas estudiando más y vas sabiendo más. Usted mencionó que fue a una maestría en Inglaterra o en No, ¿no? la maestría la hice en México. En México. Sí, en la universidad también. O sea, la licenciatura y la maestría la hice en México. En México. Ah, ok. Y cuando te comenté de mi primer trabajo como egresado, como pasante, ahí conocí a una mujer que es doctora en antropología. Se llama Úrsula Oswald. Ella fue parte de los 6 maestros que nos dieron el curso ese de aprender a ser investigadores. Cuando ella nos daba el curso, dice, yo soy investigadora y voy a hacer un proyecto de investigación aquí en México después de que termine este curso, y necesito 2 ayudantes de investigador, pero deben ser antropólogos sociales, porque voy a hacer trabajo de campo en Guerrero. Y entonces yo me acerqué y le dije que si me daba oportunidad de trabajar con ella. Dice, el problema es que tú eres historiador y yo necesito antropólogos. Dice, pero si no consigo los antropólogos que quiero, y así que si haces méritos, pues podemos ver si te doy la oportunidad. ¿Cuáles fueron los méritos? Para justificar el curso nos encargaron un trabajo que debíamos entregar al final de los 6 meses que duró ese curso. Y tenías que escoger un tema que tú quisieras de cualquiera de las pláticas que nos dieron estos señores, y ese tema tenía que ser asesorado por el que te había dado el tema. Entonces el tema lo había dado ella, que yo escogí, que era de una cultura africana. Y le dije, pues yo escogí este tema, no sé si quiera asesorarme, y, sí, cómo no. Y entonces me dijo, dice, bueno, si tu trabajo está bien, y si no consigo a las 2 gentes, yo te doy la oportunidad de trabajar. Y así fue como conseguí mi segundo trabajo como profesionista. Y mientras estaba haciendo mi tesis, y mientras me empecé a dar clases en la preparatoria, en el colegio de bachilleres de la Ciudad de México. Entonces tenía 2 trabajos, profesor de colegio de bachilleres y trabajando por ella como ayudante de investigación. Y entonces, trabajando con ella, me dice, ¿qué estás haciendo después de trabajar aquí conmigo? Le digo, pues corro a dar clases acá y tal. Estás equivocado. Dice, el futuro son de los posgrados. Ya tienes la licenciatura, pero todavía no te titulas, tienes que trabajar para titularte y puedes hacer un posgrado. Dice, si no tienes posgrado, la licenciatura, pues sí, pero no va a valer. Y entonces ella fue la que me obligó, orientó, así junto, ¿no? Si quieres con diagonal o si quieres con guión. Me obligó, orientó, haz un posgrado. Y fue cuando empecé a hacer la maestría. Como ya sabía qué bonito era el conocimiento en el área de antropología social, yo quise hacer la maestría en antropología social, pero no había en dónde, porque la Universidad Iberoamericana daba la maestría, pero es muy cara. Yo no tenía. La UNAM tenía la maestría, pero en aquella época, no sé por qué, tenían suspendidas las inscripciones. Entonces dije, no, acá imposible, acá no hay de manera. Y entonces dije, bueno, pues me voy a poner a hacer la maestría en la misma escuela en donde hice la licenciatura, pero ya con especialidad en Historia de México. Y seguí trabajando con esta mujer, con Úrsula.
Y un día me dice, oye, ¿cómo vas? No, pues ya estoy terminando la maestría, estoy haciendo mi tesis, ya creo que casi está lista. Dice, pues fíjate que el compañero de ella, digo compañero porque nunca se casó, dice, fíjate que Jorge, que así se llamaba su compañero, conoce al director de sociología de la Universidad de Manchester. Ah, así como que era una plática de, pues sí, qué bueno, ¿no? Dice, y fíjate que hay un lugar para ir a hacer un doctorado allá. Y yo dije, sí, está bien, qué bueno. Dice, a propósito, ¿cómo andas en el conocimiento del inglés? Y ahí le di una mentirota, ¿no? Le dije, no, pues, regular. No, pues estudia, y no sé qué, ok. Y entonces, de manera paralela fue la pregunta, ¿cómo vas en el inglés? Y yo no mentía, no, pues bien. Así que, luego me dice, oye, fíjate que, pues así que aquel lugar para hacer el doctorado, allá en Inglaterra. Y pues yo ya me había casado, no tenía dinero más que para ir a sobreviviendo. Y yo dije, pues quién sabe ir hasta allá. Y me dice, mira, ese lugar es para ti. Digo, pero pues yo estudié historia, esto es sociología. No, dice, yo conozco por todo el tiempo que he estado aquí a los jóvenes. Y el nivel que tú tienes es el promedio que tienen todos, sin importar la carrera. Dice, así es que no vas a tener ningún problema con ir a estudiar ahí. Bueno, le digo, pues está bien, le digo, pero pues ¿con qué? ¿No? Me dice, ese es tu problema. El lugar ya está reservado para ti. O sea, ahí viene un reto. Porque dice, mira, deja todo lo que estás haciendo y dedícate a buscar una beca. Y así como que cuando dan un empujón al abismo, que dice, pues sí, sale de qué, digo, ¿qué voy a hacer? ¿No? Pues entonces fue que empecé a ir a lugares a donde se supone que daban becas o podían dar becas. Y me decían, no, pues aquí no hay, aquí tampoco, acá no. Y finalmente fui a dar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y ahí fue donde dijeron, bueno, si llena todos estos requisitos, ya me dieron un folder con un chorro de separadores, en donde decían, este documento, otro separador, este documento, y ya que lo tenga completo lo traigo. Hay fecha de entrega hasta tal día. Pues ahí me tienes, ¿no? Ya le voy y le digo a Úrsula, que era mi jefe, le digo, oye, fíjate que así, después, no, mira, vamos a escribir a Inglaterra y uno de los requisitos era que tener una carta de aceptación de la universidad. Dice, vamos a escribirle al director del Departamento de Sociología para que nos mande la carta en donde diga que ya te están esperando. Bueno, y así, platicaba y que llega la carta, me la dan, mira que ya está. Sí. Y entonces junté todo lo demás, y ya los presento y en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así, me dicen, oye, usted pues ya tiene todo, dice, lo más difícil es conseguir la carta de aceptación, y ya está, la tiene. Dice, ahora lo único que hay que hacer es esperar a que el comité revise las solicitudes, y si nos aprueban, pues adelante. Y efectivamente, en octubre, casi a fin de mes, nació mi hija, Laura. Ya ves que, no sé si sepas que hay una costumbre, que cuando nace un hijo, ese hijo trae una torta. ¿No? Hay una creencia que dice, ya nació tu hijo, tu hija, a ver qué buena suerte te trae. Algo debe traer, algo debe cambiar. Entonces diríamos que la torta que trajo Laura fue que todavía Margarita estaba convaleciente de haber dado a luz. Dice, yo te acompaño para ver cómo salió el dictamen. Y salieron un chorro de listas, así. Eran 3 grupos de listas: rechazados, aceptados con condiciones y aceptados sin condiciones. Yo dije, pues como no tengo recomendaciones, pues me fui a rechazados, ¿no?
por orden alfabético, eran unas listas gigantes. Margarita, muy entusiasta, se fue directo a Aceptados. Pues yo estaba por acá viendo la de Rechazados, cuando me dice, aquí estás en la de Aceptados. Sí. Entonces fue como me dieron la beca para ir a hacer los estudios del doctorado a la Universidad de Manchester en Inglaterra. Y era por un lado el gusto, y por el otro lado el idioma. ¿No se puso a estudiar inglés en ese momento? Lo que pasa es que te dije que yo estaba mintiendo, que sí, que no sé qué. Y cuando me dices, pues tienes todo. Ya tienes la aceptación, ya tienes la beca y tienes el idioma. Y yo digo, fíjate que en realidad, pues te estuve diciendo mentiras. Y pues, ese es tu problema ya. Y pues sí, fue el problema porque ya con la beca, la beca le llaman beca crédito. El número de meses que disfrutas de la beca o la usas es el número de meses que vas a pagar. Y la beca no incluía boleto de avión, ese tú lo tienes que comprar. Con una especie de, ok, está la beca, si realmente la quieres, ponlo del boleto de avión y vete para el país donde te aceptaron, ¿no? Y así fue como estuvimos 3 años en Inglaterra. Margarita se fue con Laura después que yo me fui primero. Cuando se fue Margarita a Inglaterra, Laura tenía 6 meses, era una bebita. ¿Sí? Y ella estuvo 3 años, cuando regresamos cuando ella tenía 3 años y medio. Y Margarita estudió allá el inglés, hay unas escuelas para adultos. Entonces hay variedad de cursos. Ella se puso a estudiar el idioma inglés. Entonces yo estaba en la universidad todo el día, regresaba, comíamos, allá el plato famoso se llama el dinner, ¿no? La dina dicen, es que es como comida cena. Comíamos y ya yo me quedaba con Laura, o sea, con la niña, y ella se iba a la escuela a estudiar en la tarde. Y ya regresamos acá. Pero ¿qué crees? ¿Qué? Que vino la crisis del petróleo en México. Sí. Entonces cuando regresamos en el 82, México era un desastre, porque la economía bajó, horrible. Y no había trabajo. Yo no tenía, muchos becarios habían sido becarios con la garantía de que cuando regresaban ya tenían un trabajo, y no era mi caso. Yo regreso y no tenía trabajo. Y entonces, pues ahí fue lo más difícil de la vida, porque dices, muy satisfecho de los logros académicos, pero sin trabajo. Y una bebita que pues come todos los días, ¿no? Y Margarita pues había renunciado a su trabajo para poder seguir conmigo los 3 años que estuvimos fuera. Entonces fue una situación difícil. Y para colmo, no de males, sino de situaciones en el escenario, Margarita dice, ¿qué crees que pasó? Dice que estoy embarazada. Sí. Y ahí venía Sergio Iván. ¿Llevan 3 años? Sí. No, 4. 4. Sí. Entonces, pues, ahí empezó el dilema del trabajo, y anduve trabajando en Veracruz, en Guerrero, en la Ciudad de México, y ya luego vine para acá a Cuernavaca. Veracruz, todo en Mi México. primer trabajo, cuando regresé del doctorado, fue en Veracruz. Pero se acabó el contrato y conseguí un trabajo en Guerrero, en la Comisión Federal de Electricidad. Y se acabó el trabajo y regresé a la Ciudad de México, y entonces en la Ciudad de México, Úrsula ya trabajaba como profesora en la Universidad Metropolitana. Y le digo, fíjate que pues, tengo problemas de empleo. Y me dice, pues aquí puedes hacer la solicitud a ver si consigues un empleo ¿cómo le llaman? Temporal. Y así fue como empecé a tener contacto con la Universidad Metropolitana, con contratos temporales.
Pero en el Inter conseguí un trabajo aquí en Cuernavaca y estábamos trabajando bien en 1985, el año del temblor, el año del sismo. Sí. En enero yo vine para acá, empecé a trabajar acá y el sismo fue en septiembre del 85. Y en ese entonces todavía iba yo y venía a la Ciudad de México, a Cuernavaca, ¿sí? Porque el trabajo estaba aquí, pero todavía no nos mudábamos. Entonces, el día del sismo estaba yo en México, pero no vine a trabajar porque pedí permiso para ir a dejar mis papeles a la universidad para un concurso y tener una plaza de medio tiempo, que la gané. O sea que mientras muchos mexicanos estaban padeciendo los efectos del sismo del 85, yo andaba buscando empleo y ese empleo que solicité ese 19 de septiembre fue el empleo que me duró 38 años, al que acabo de renunciar. ¿Ya renunció? Ya renuncié. Ah, en la Universidad Metropolitana. Sí. 38 años. Estuve trabajando 38 años. De los martes y los jueves, de 4 a 8, durante 38 años. Y daba historia, ¿no? Dando la clase de historia. Cuando salí de dar el último curso, que fue en enero de este año, pedí una lista de cursos impartidos que te la dan ahí en las mismas instalaciones de la universidad. Y las estadísticas que llevan ahí te dan el listado de cursos que has dado y cuántos alumnos tuviste por curso. Hicimos una suma matemática. Durante 38 años que estuve trabajando en la Universidad Metropolitana, tuve 5,000 alumnos. ¿5,000 alumnos? En esos 38 años, en todos los cursos que di. Son muchos. Pues sí, pero nunca lo sabes. No. Nada más porque nos pusimos a hacer la cuenta. Porque hace cuenta, es una hoja, de la hoja 1 a la 20, ¿no? Y viene toda la lista de cursos, el nombre del curso, el año y número de alumnos. Y le digo a mi esposa, le digo, oye, vamos a hacer la cuenta cuántos alumnos tuve en mis 38 años de profesor. Y pues ahí salió la cuenta, un poquito más de 5,000. Un poquito más de 5,000. Sí. No se acuerda de todos. No, ¿cómo crees? No, imposible. Imposible. ¿Cómo era el transporte durante su época de la niñez o hasta ahorita? ¿Cómo se transporta, pues? Mira, había camiones o autobuses, había de primera y de segunda. Costaban 20 centavos los de primera, no, los de segunda, y los de primera 30 centavos. Y eran por rutas. Era por zonas, el que iba para el centro, el que iba para tal lado, el que iba para tal lado. A mí casi no me tocó más que conocerlos de que pasaban para allá y para acá. Pero cuando yo empecé a moverme en transporte, ya los camiones habían cambiado. Eran unos camiones más grandes y con muchas ventanas grandotas. Les decían las vitrinas por la cantidad de vidrios que tenían. Y costaban 50 centavos el transporte. Y luego pusieron otros que tenían una figura de un delfín pegado a la puerta, a un lado de la puerta. Eso le llamaron los delfines. Y había un servicio de trolebuses y de tranvías. Entonces yo cuando más utilicé el trolebús y el tranvía fue cuando fui a la preparatoria y a la universidad. En el tranvía te costaba 35 centavos el pasaje. O bien hubo una temporada que vendían una especie como de tarjeta que al momento de que entrabas al servicio te lo checaban. Eran como 10 tarjetas, digo 10, te costaba un poquito menos, haz de cuenta, lo de 9 viajes, pero con 10 viajes de tarjeta. Y en los 70 empezó el metro en la ruta, la línea 1.
costaba un peso el servicio, pero nada más era la línea 1 que iba de Pantitlán a Observatorio. Y luego ya hicieron la línea 2 y más líneas y zas. Entonces, pues, el metro de la línea 2 lo hicieron en donde pasaba el tranvía. El tranvía iba desde el norte de la ciudad, desde la villa, hasta Xochimilco o a Mixcoac. Entonces, quitan el tranvía y el metro, pues nada más llegaba, lo hacen hasta Tasqueña, ya no llega hasta Xochimilco. Y de este lado hacia el norte, pues quitaron el servicio para ir a la villa, pero el metro lo desviaron para ir ahí hasta el Toreo, de la línea 2. Y así fue como el metro fue, diríamos, construyéndose, quitaron algunos servicios de camiones, pero a la vez apareció un servicio, cuando yo estaba en la preparatoria, de lo que allá en México llamamos los peceros, que aquí son las rutas. Los peceros son grupo de choferes que empezaron de manera independiente a poner sus coches y decían, yo voy de aquí, por ejemplo, ¿no? De aquí a Galerías. ¿Sí? El que se quiera subir le cobra un peso, por eso eran peceros. De aquí a Galerías, si te bajas a la mitad, un peso. Si llegas hasta Galerías, un peso. Y entonces tú decías, órale, pues no hay transporte de aquí a Galerías. ¿Sí? Pues, o pasa la ruta, pero pasa cada vez que se le da la gana, ¿no? Y los peceros, pues aquí están formados y vámonos. Y pues eso se hizo el gran negocio para mucha gente que no tenía empleo. Porque dijeron, pues con mi cochecito yo pongo una ruta de aquí a allá y sale y otro, no, y de acá. Y fue como empiezan a aparecer las peceras o los colectivos. Muchos años después, aquí en Cuernavaca, ya cuando andábamos por acá nosotros, había mucho problema de transporte. Y con el gobernador de aquella época, Lauro Ortega, se pusieron las rutas aquí. Pero las rutas tienen la inspiración de lo que fueron los peceros en México. Y los peceros que empezaron en coche particular, pues ya después pusieron camionetas y ya después pusieron autobuses o microbuses. Sí, ya, se dieron las... Y entonces ya puedes transportarte en metro, colectivo, peceras, en el trole. El tranvía lo desapareció. El tranvía también era como un metro, era... El tranvía, su palabra lo dice, tranvía. Corría, era nada más un vagón que estaba conectado a la electricidad y corría por vías como un tren. ¿Sí? Entonces, pues cuando quitan el servicio, pues quitan las líneas de comunicación, las líneas eléctricas y quitan las vías y ponen el metro. El trolebús también corre con energía eléctrica, pero ese no necesita vías, ese tiene llantas normales. Ok. ¿Cuáles eran sus costumbres familiares? ¿Tenía costumbres familiares o mantiene alguna de ellas, si es así? Bueno, pues las clásicas eran las convivencias que tenemos muchas limitantes de niños económicas. Entonces, pues era así como la fiesta del pueblo donde vivieron de donde venía mi abuelo. Íbamos a la fiesta del pueblo. En casa casi no hacíamos nada porque pues no había dinero. En Navidad, mi mamá hacía algo de comida de esa época que eran romeritos y creo que bacalao. No había fiestas de niñas, no. Después, ¿cuándo conoció a Miss Maggie? La conocí como cuando estaba estudiando en la universidad. Había sido como en el 69, en el 70. ¿Y cómo se fue dando su noviazgo? O sea, ¿cómo cuánto duraron? Bueno, primero fue secreto, fue top secret. Sí. Fue mi primera y única novia. Entonces, cuando le dije que si quería ser mi novia, pues fue así muy, no, pues sí. Y entonces,
pero no le dijimos a nadie. Entonces, pues así como que estábamos, pero no estábamos, nos veíamos, pero no nos veíamos. Ella trabajaba en la Secretaría de Hacienda como secretaria. Entonces luego iba yo por ella, y luego hubo un conflicto familiar porque decían que ella pues, ya había tenido un novio o algunos conocidos y que yo era la primera vez que tenía una novia. Y mis hermanas le echaron pleito a Margarita porque le dijeron, ahora sí que vas a abusar porque este cuate pues nunca ha tenido experiencia de una mujer, ¿no? De una novia, pues. Que eran las novias así decían en esa época de manitas calientes o sudadas, ¿no? Nada más era así ¿no? Nada como ahora de que no. Pues que diríamos, como 3 años más o menos, ya cuando se supo, más o menos duramos como 3 años. Nos casamos en 1975. ¿Y se la presentaron? O la vea dijo, me cae bien esta muchacha. ¿Cómo? Ajá, se la presentaron algunos amigos o... Bueno, hicimos amistad. Tenemos el grupo de amigos de la escuela, de la universidad. Entonces cada uno, pues yo tengo mi novia, pues yo también. Empezamos a hacer reuniones de los que nos llevábamos en el grupo. Nada más había un grupo en la universidad que estaba estudiando la licenciatura en Historia. Y ese grupo estaba dividido porque había unos niños de dinero y pues entre ellos nada más se juntaban, ¿no? Había otros que ya trabajaban, que así hicieron migas, y nosotros que también hicimos otro grupito. Entonces este grupito fue el que empezó a tener interacción y el cumpleaños de fulana, pues hay que hacerlo en la casa de... Bueno, sí, pero yo voy a llevar a mi novio. Y dentro de los que hicimos ese grupo había uno que ya se había casado y hasta tenía hijos. Otros nada más todos éramos novios y ahí se fueron casando, nos fuimos casando. Ok, después, ¿tuvo proyectos con Miss Maggie como matrimonio? ¿Como matrimonio? Ajá, como poner la escuela, ¿cómo? Bueno, nosotros hicimos una especie de principios, unos acuerdos, que fue cómo llevar una buena relación como pareja, primero. Esos acuerdos fueron, uno, el respeto. Entre la parte del respeto fue cuando yo le decía, cuando yo esté enojado, no me hables. No quiero que porque esté yo alterado te vaya a contestar de alguna manera inapropiada. Y de la misma manera, si yo te veo enojada, pues voy a tratar de evitar el momento en que tú estés enojada, pues para que no haya una situación que después nos estemos arrepintiendo. Otro fue el que me gustaría y siempre lo ha cumplido, que no ande como como muchas mujeres que son las 3 de la tarde y todavía andan en bata, y cuando se utilizaba ponerse tubos para esos chinos, andaban a las 3, 4 de la tarde en sus fachas y así, ¿no? Yo le decía, no importa el día que sea, siempre me gustaría verte arreglada. Y sí, hasta la fecha. Cuando hace como 20 días que andaba así toda, le digo, oye Margarita, sí, ya sé, pues que no puede, que no sé qué, pero de los 48 años que tenemos de casados, hemos cumplido esos principios básicos en la buena relación de pareja. De hecho, el otro día le decía, oye, ¿por qué tú y yo nunca nos hemos peleado? Dios, que hay parejas que, oye, que no sé qué, no. Nosotros no. Bueno, yo creo que ha servido eso de que, pues, si me ves enojado, pues ahora sí que es tu problema, ya que se te bajará, ¿no? Decía mi mamá, ya tienes 2 problemas, enojarte y contentarte, ¿no? Sí. Bueno. Y el otro fue que los dos teníamos un proyecto de vida que coincidió. Ella venía tuvo su papá, pero su papá tuvo una debilidad que fue tomar. Y entonces ella tenía el trauma de un padre tomador. Y yo tenía el trauma de un padre que me dicen que era un portento de todos los vicios del mundo y no trabajaba.
digo, no lo conocí nada más, me dijeron, no trabaja, toma y no sirve para nada, son buenos para nada. Entonces, cuando yo estuve con esos dos señores que te dije, el señor Carlos y el señor Rubén, ellos eran el prototipo del buen padre. Trabajaban, tenían a sus hijos ya jóvenes, nomás ya están profesionistas, ya eran abuelos, yo conviví con los nietos de ellos. Y ahí se hizo para mí el prototipo de lo que yo quería hacer en la vida. Si llegaba a ser padre, ser un padre responsable. Si las cosas salían, porque como ellos me decían, la base de todo es el trabajo y el ahorro. Y yo decía, bueno, pues voy a tener que trabajar y ahorrar. Y entonces, cuando nos casamos, Margarita y yo, nos casamos con un fondo que yo tenía de 17,000 pesos, nunca se me olvida. Con eso nos casamos y no me alcanzó. Tenía que comprar el vestido y pagar esto. Nos casamos de manera tradicional, como católicos, la boda civil, la boda religiosa, y luego pues, no hubo para la luna de miel, porque no había dinero. Y tampoco pedí como se acostumbraba, se estaba acostumbrado de que pasabas con tu camisa y te ponías dinero. Entonces nuestra luna de miel fue aquí, venimos aquí a Cuernavaca. Y pues seguimos trabajando, y cuando venimos para acá, Margarita empezó a trabajar en la escuela Montes de Oca, que está aquí en el Trébol. Y un día dice, ¿sabes qué? Ya me cansé de trabajar así. Pero pues vamos a poner la escuela, una escuela. Pero no tenía. Y entonces, como teníamos ya el hábito del ahorro, yo voy a guardar poco que nos sobraba, lo guardaba, y lo guardaba, y lo guardaba. Y ella sabía que estábamos ahorrando. Y entonces, pues de parece ya, estamos hablando, fue cuando compramos este terreno. Y aquí fue donde empezamos a hacer el proyecto de la escuela. ¿Cuándo se inauguró la escuela? En 1991. 91. ¿Con cuántos alumnos empezaron o con qué sección? Poquito, porque empezamos con preescolar. ¿Con preescolar? Sí. Y luego ya abrimos primaria y luego secundaria. Y pues las instalaciones estaban muy rudimentarias. Y las fuimos arreglando, pues aquí era piso de cemento, todos los patios eran piso de cemento, y conforme pudimos fuimos poniendo las losetas y arreglando y arreglando y arreglando. Y ya quedó así como está ahorita. Pues si ahora la ves y dices, órale, pero se hizo pues durante estos 30 y qué tantos años que tenemos de estar trabajando todos los días y siempre diciendo, falta esto, hay que ver, bueno. Ahorita compramos unas computadoras a crédito, compramos unas televisiones a crédito, para que ya haya televisiones en todas las aulas, más equipo de cómputo. Y bueno, pues así ha sido esto, se ha ido construyendo poco a poco. Sí. ¿Cuál fue la época dorada de la escuela en la que tenían más alumnos? Híjoles, como por cuando tenía como 7, 8 años, más o menos, de servicio. 7, 8 años de servicio. Y usted escribió libros, ¿verdad, Doc? ¿Cuándo los escribió? ¿De qué tratan? Bueno, he escrito partes de libros y he escrito algunos libros solo. El primero que escribí fue el primer trabajo que tuve en campo, en Guerrero. Lo hicimos 3 autores y fue publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Otro trabajo que hice de manera colectiva fue el ordenamiento del archivo de un general zapatista, el general Genovevo de Lao, que su área de actividad fue aquí cerca, por donde está la universidad, en esa zona de Santa María y en Chamilpa. Ahí era la zona de actividad de este general. Entonces tuve oportunidad de, junto con
no me acuerdo si 3 compañeros más, también historiadores, de ordenar el archivo de ese general. Y hoy ese archivo está en el Archivo General de la Nación, pero el ordenamiento fue una publicación que se hizo para saber qué materiales hay en ese archivo. Luego hice otro trabajo que salió publicado en 2 tomos. Somos como 10 colaboradores, cada uno hizo una parte y se integraron 2 libros. ¿Sí? Está publicado por la Universidad, creo que de Querétaro. Y luego hice un trabajo aquí para la universidad, sí, se puede decir que para la universidad o un área de la universidad, sobre los programas al campo. Eso lo hice yo solo. Y después hice unos librotes así grandotes, como parte de mi trabajo, de la agricultura en el estado de Morelos, ya como parte de mi trabajo en el gobierno del estado. Y luego publiqué ese se publicó en el libro y en CD. Y luego publiqué un CD de la agricultura, el financiamiento y la agricultura en el estado de Morelos. Ese lo hicimos 2 personas, otro compañero de trabajo y yo. Y ya no he vuelto a escribir nada porque me puse en huelga de escribir. La huelga de escribir me la puse yo porque en el año 2006, hace ¿qué? 17 años, no. 17 ¿no? 17 años. Y 17. Quise entrar a trabajar a la Metropolitana de tiempo completo y me negaron ese derecho. Y dije, bueno, mientras no me den oportunidad de trabajar lo que yo quiero, tiempo completo y haciendo investigación, no voy a escribir nunca más. Y como soy gente de palabra, he cumplido mi palabra, no he vuelto a escribir nada. Y yo creo que no voy a volver a escribir nada. Nada. Gracias, Doc. Ya concluyó la entrevista. Gracias por darnos tiempo. Ojalá que te sirva.